I think we could do now a little exercise. Podemos hacer ahora un pequeño ejercicio Very interesting. muy interesante. We will also exercise some aspects that are very useful, being near someone in a crisis situation or near death. Vamos a poner en práctica con este ejercicio pues algún recurso que es especialmente útil si estamos cerca de alguien que está atravesando una crisis o en algún proceso muy cercano a la muerte. So it is a technique that comes from the social sciences. Es una técnica que proviene de las ciencias sociales So it is called the active listening. que se llama escucha activa. So it is a listening, but it is in itself a very active process. Es una escucha, pero que en sí mismo es un proceso muy activo. So it needs there are quite some aspects that need to be taken care. Hay bastantes aspectos que hay que tener en cuenta. So generally we understand the listening as something very passive. En general entendemos que escuchar es algo muy pasivo, No? But actually, a good listening is also something very active. pero en realidad una buena escucha es algo muy activo. And to be a good listener is not that easy. Y ser alguien que sabe escuchar no es algo tan fácil. So to have a good listener, one is very lucky to have someone that is really a good listener. Sí, si tienes a alguien que realmente sabe escuchar, eso es algo muy afortunado. Because a good listener is someone that makes you feel comfortable. Porque alguien que sabe escuchar es alguien que te hace sentir cómodo o cómoda, It is someone that doesn't judge. alguien que no te juzga, It is someone that doesn't make you feel you are judged for what you are expressing. que no hace que sientas que te están juzgando por lo que expresas. It's very supporting, very useful not to feel oneself judged. Esto es algo muy útil y muy reforzante, ¿no? El sentir que no te están juzgando. A good listener, it creates a space, it is a support to create an atmosphere so that the person can share. Una persona que sabe escuchar es un soporte para crear una atmósfera en el que la persona siente que se puede expresar. So in this sense, it plays a very active role. En ese sentido, la escucha es un papel muy activo, So it supports to create this space porque puedes contribuir a crear este espacio. where then an exchange can happen. Cuando este intercambio entonces puede darse, And this it is done with bringing his own or her own full attention. y esto se produce cuando incorporas o aplicas toda tu atención, So your mental presence and your physical presence. con tu presencia mental y también con tu presencia física. So a good listener, it brings also one's own body there. Si es que alguien que sabe escuchar es alguien que también lleva su cuerpo ahí, ¿no? Y lo pone. The way of Earth is listening, so its physical posture support the creation of the atmosphere. La manera en la que escucha con su postura física también contribuye a crear esa atmósfera de confianza. And with his full attention, his full presence. Con su total atención, con su total presencia. Doesn't need to speak too much. No necesita hablar mucho. So actually, less is more. En este caso, menos es más. And a good listener also respects the silence. Una persona que sabe escuchar respeta los silencios. It's very difficult. Eso es muy difícil. Sometimes when we are talking with someone, A veces, cuando estamos hablando con alguien, we are just waiting the moment in which the person stays a second
maybe breathing in. Cuando estamos hablando con alguien, en ocasiones estamos esperando ese momentito, ese segundo en el que a lo mejor la persona está tomando aire So that we can speak. We can para speak hablar in nosotros, conversation, ¿no? no? Para entrar ahí. So because there is this need, there is a strong impulse, and also especially we Latins, we have talked a lot. Ya, porque tenemos este impulso, ¿no? Como esta necesidad de hablar mucho. And so it needs quite an mindfulness, quite an awareness to respect some moment of silence. Ujú. Así es que se necesita mucha conciencia, aplicar mucha atención para respetar un momento de silencio. And not so to resist the impulse to bring ourselves into Y también the space. para resistir nuestro impulso de poner a nuestro yo dentro de ese espacio, ¿no? Para invadir un poco ese espacio. Because this space, this silence, also is very important for the person that is sharing to us to let things come out. Porque este silencio, este espacio es muy importante para la persona con la que estamos compartiendo, para permitirle que surjan cosas, ¿no? Sometimes we don't even know yet what we want to share. En ocasiones ni siquiera sabemos todavía lo que queremos compartir, ¿no? Because it's very deep inside. Porque está muy, muy profundo dentro. We are not yet sometimes even aware of it. A veces no nos damos cuenta. And then there is need of this space, there is need of someone that support us in creating this atmosphere where things then can come up. Y entonces necesitamos de la comprensión, la compañía de alguien y de esta atmósfera, de este espacio para permitir que lo que llevamos dentro muy profundo surja afuera, ¿no? So, and then one sense the person can start even to be aware, there is also this. Claro, de esa manera en ocasiones la persona comienza a darse cuenta, entonces es esto, ¿no? Un poco lo que quiero decir. Now I think we have this experience for sure. Each of us Claro, has this experience. No? cada persona que estamos aquí hemos tenido en algún momento seguramente una experiencia similar, ¿no? We didn't know that there is also this. Claro. Lo de, ostras, no sabía que en realidad era esto, ¿no? Quería esto. So, but we need also the silence is something very supporting for this. Pero necesitamos el silencio. El silencio es algo que nos ayuda a que esto suceda. So we try to exercise now this. Vamos a intentar hacer un ejercicio sobre esto ahora. So how it works the exercise. Bien, ¿cómo funciona? We have a big room here, big space. We choose one person. I suggest someone that you don't know. Vale. Bien, pues ahora lo que os sugiero es, vamos a utilizar todo el espacio que disponemos y comenzamos eligiendo a una persona con la que vamos a hacer el ejercicio. Os sugiero que sea alguien que no conocéis. So we are going to make couples. Vamos a hacer parejas. So, and you are going to sit one in front of the other. Y os sentáis una frente a la otra, por parejas, con alguien que no conozcáis, utilizando todo el espacio, ¿no? They can use the whole space, ¿no? Podéis usar el resto de sillas, en fin, distribuiros como queráis. No yet, wait a No. moment. Un momento. Perdón. I was too So fast. as you are Sorry. sitting on the floor, where you like, so feel free to move. Vale. Sentaros como queráis, en el suelo, en sillas, poneos cómodas, ¿no? So you sit in front of each other. I will give a sign. I will give a gong Vale. to sign the star. Claro. Os sentáis por parejas, una persona frente a la otra, y Bruno dará la señal de comienzo del ejercicio con un gong. Then what's happened? A person is one of the two is making a question to the other. Bien, cuando el gong suene, el ejercicio dará comienzo. En ese momento, una
una de las personas hace una pregunta a la que tiene enfrente. And the question is always the same. Y la pregunta es siempre la misma. The question is, please tell me a fear of death that you have. The fear. A fear, one fear. Fear, ok. La pregunta es siempre la misma y es, por favor, dime un miedo que tengas en relación a la muerte. Por favor, dime un miedo que sientas, que tengas sobre la muerte. So the person that is we will exchange during the exercise. So the person that is receiving the question can take a moment to feel, and then answer in a pregnant way, in a concise way. Sí. Express a fear of death. Bien. Suena el gong, una persona formula esta pregunta, la persona de enfrente se toma su tiempo para responder y trata de responder de manera concisa. And one doesn't get into discussion. Y no se discute. So one we are going to discuss this fear. So the person is receiving this information that the person is sharing. De forma que la persona que hace la pregunta simplemente está recibiendo la información que la persona que tiene delante le comparte. So then the person that is making the question, he or she thanks himself. They say thank you. Luego, la persona que está haciendo la pregunta puede darse las gracias a sí misma For the sharing. por compartir. And then maybe you can take a moment and then again do the same question. Please tell me a fear of death that you have. Repeat the question. Ya. Durante este ejercicio, la persona que ha formulado la pregunta inicialmente, cuando lo considere, pasado un pequeño tiempo, puede volver a formular la misma pregunta, siempre la misma pregunta. So you feel the timing also. You feel the Según tú lo sientas, tú sentirás cuándo es el momento de formular de nuevo la pregunta. So you can take a moment to just. It's a strong question, so to center yourself to make the question. Sí, es una pregunta fuerte, así es que tú misma puedes tomarte tu tiempo, ¿no?, para formularla otra vez cuando lo consideres. Then the person again receives the question and they give an answer. Claro. Y de nuevo, la persona que tienes enfrente recibe la pregunta, se toma su tiempo y te responde. We might have more than one fear. Puede ser uno solo, puede ser más de uno. No. Every time we express one fear. Every time a different one. Yes. Ok. Cada vez que se formula la pregunta, expresamos un miedo distinto. We might have more than one fear. Puede que tengamos más de un miedo a la muerte. So this is why we need to be asked more than one. Por eso necesitamos que nos formulen la pregunta más de una vez. We don't discuss the answer. No discutimos la respuesta. We just create the atmosphere because of this question and this answer may take place. Solo creamos la atmósfera en la que esta pregunta y respuesta se da. And we will keep this some minutes. I will give them a sign that we stop. Haremos esto durante unos minutos. Voy a dar la señal cuando tenemos que parar. Then we make a few seconds break, and then I give another sign, and then we make it the other way around. Claro. Cuando Bruno dé la señal de parar, nos tomamos unos segundos y de nuevo sonará el gong para realizar el ejercicio de nuevo, pero en esta ocasión con el rol invertido. ¿Claro? ¿Está claro? No hay pregunta. O sea, está la pregunta, pero no hay diálogo. There is no a dialogue between the pair. There is a question and there is an answer. No hay, There is a thanking. Say thank you. And then again a new question, please. no hay diálogo, no hay intercambio en ese sentido. Hay una pregunta, una respuesta y decir gracias. Y luego se vuelve a preguntar, otra respuesta, se da las gracias. So now just choose someone best, if someone you don't know,
Ahora, por favor, elegid a alguien. Lo mejor sería que eligierais a alguien que no conocéis. And then you can Y, take off ala. the face. No. El cambio de rol se da solo cuando suena el gong. Claro, tú mientras le preguntas a ella las veces que tú quieras. Empezamos cuando suene el gong, no antes. Ahora, bueno, Maybe vamos a... you just now come inside yourself and just start to feel what are your fears. Bien. Try to connect, to explore which are your fears. Vale. Ahora mismo simplemente trata de estar en contacto contigo. Explora un poquito cuáles son tus miedos. Todavía no hemos empezado. Also feel your breathing in, breathing out. ¿Ah? Sientes la respiración, cuando tomas el aire, cuando sueltas el aire.
just rest a moment. Ahora vamos a parar un momento. Then you can. Y vamos a empezar intercambiando los papeles. Otra vez.
there was much to share. Había un montón que compartir. Was useful for you? ¿Ha sido útil el ejercicio? Were you sometimes surprised of what was coming out? ¿Te ha sorprendido en algún momento lo que ha salido de ahí dentro? Sometimes it is interesting to notice how many words we need to say something. A veces es interesante notar cuántas palabras necesitamos para decir algo. And it's good to remember that when we are near people, so like dying people that are weak, to use few words. Y es bueno recordar que cuando estamos junto a personas que están muriendo, gente que a lo mejor ya está muy débil, es bueno recordar el tratar de utilizar pocas palabras. So people, sick people, O gente muy enferma, people in crisis. personas en crisis. So because words they need much energy to be elaborated. También porque las palabras necesitan mucha energía, ¿no?, para elaborarse. And to bring and more to bring one's presence. Y más aún cuando llevas tu presencia a eso, ¿no? People feel a lot. Eso es algo que asusta mucho a la gente. Yes. So I think it'd be very useful to bring another model. Bien, ahora considero que sería muy útil traer a colación otro modelo, It is a model that is used in the palliative care. el modelo que se utiliza en los cuidados paliativos. Question? Yeah. Una pregunta, sí. Cuando estabas diciendo que al lado del moribundo se utilizan pocas palabras porque hace falta elaborar ¿me podías matizar un poco? Sí, sí, bueno, when we just say that when you are close to somebody dying and you use little words because it's maybe it takes a lot of energy to elaborate everything. Could you just comment a bit about this? She said, well, she understood one aspect of this is that because maybe your presence can, the other person can be afraid of. No, actually, one's presence can communicate a lot. So more than words, it is important to bring one's presence. A lo que se refería es que nuestra presencia puede comunicar mucho. Entonces, más importante que usar muchas palabras es simplemente comunicar con la presencia, estar allí presentes. Of course, if there is need, this is the aspect of wisdom, to feel how many words, Claro. what to say, how much. Claro, desde luego, este es el aspecto nuestro, de nuestra inteligencia. Tú tienes que saber, ¿no?, pues cuánto hablas, ¿no?, cuántas palabras utilizas, en fin, manejarte ahí. Also, when people, or even sick people or dying people, they get very much into the essence of things. Dice que gente que está muriendo, gente que está muy enferma en ocasiones, ¿no?, ellos son capaces de ir a la esencia de lo que estás diciendo, ¿no? So they need the essence. Ellos necesitan, estas personas necesitan la esencia de lo que quieres comunicar, Because they are going toward the essence. porque ellas van a la esencia. And something that is very elaborated, conceptually very elaborated, it can be tiring, it can be distracting. Y algo que si les
hablamos con algo que está muy elaborado, muy abstracto, puede ser muy complicado, puede distraerles mucho, ¿no? We know ourselves when we are very tired, for example, we don't want to hear anymore. Claro, en ti misma, ¿no? Si estás muy cansada, pues igual no te apetece que te hablen con un montón de rollo, ¿no? Yeah, it's enough, just few words is enough. Unas cuantas palabras que vayan al asunto y ya So está. it's good as these few words have some quality. Es mejor unas pocas palabras de calidad And our presence can bring much quality. y nuestra presencia les confiere calidad a esas palabras que expresas. Or even just the presence. O incluso simplemente estar ahí, estar presente. Sometimes when you go inside in the room when people are dying, Ujú. A veces, cuando entras en la habitación donde está esa persona que está muriendo, but still they can interact. People that are dying, but still en el caso, por ejemplo, de alguna persona moribunda, pero que todavía puede interaccionar contigo, So you enter the room, the person sees completely, very clear. The a person veces feel what is coming in. tú entras en la habitación y esa persona ya siente de forma muy clara de qué modo estás ahí. So this is why it's very important which way one goes inside. Por eso es muy importante la forma en la que tú entras, ¿no? La forma en la que estás allí presente. ¿Mm? So we go to what is this? ¿Qué es eso? Juan, no digas más. Un ventilatore. Un ventilador, que sí. Fan. Más o meno, sì. In un certo senso sì. En un cierto sentido, perdón. En la colección sería muchos intersecciones. She said, if we were in school, if we were intersections. Yes, definitely this. Sí, sí, es eso. Por ahí va la cosa. Yeah, I recognize it is difficult to see clearly what it is, but it want to symbolize a flower. Ah, dice, reconozco que es difícil saber lo que es esto. Esto simboliza una flor. Los cuatro elementos que se juntan. The four elements that meet in the Yes, center. there are 4 elements that meet in the center. Son 4 elementos que se juntan en el centro. So now we are going to call these elements, to give a name. Right? Vamos a darle un nombre a estos elementos. Bueno, a ver si pillamos algo por aquí. So we have a physical aspect. Physical. Should I write inside or outside? Yeah, but inside. El aspecto físico. Then we have the emotional aspect. El aspecto emocional. Then the social aspect. El aspecto social. And then we have the spiritual aspect. Y el aspecto espiritual. So this flower was conceived from Cicely Sanders. Esta flor fue concebida por Cicely Sanders, It was a English lady that in the 60s started the modern hospice. que fue una señora que en los años 60 comenzó los hospices modernos In England, en Inglaterra, in London. en Londres. Because she was first a nurse, but then she discovered that it was not enough to be a nurse, and then she became doctor.
Ella era una enfermera, pero descubrió que esto no era suficiente y después llegó a ser doctora. Because she understood that the terminal patients were not treated properly. Porque entendió que los enfermos terminales no eran tratados de manera correcta And there was needed a new approach to treat dying people. y que era necesario un nuevo acercamiento para tratar a personas que estuvieran muriendo. So, and then she developed this way to, and this was the base of the palliative care. Y diseñó este modelo como base de los cuidados paliativos. So, palliative care is not only to take care of the physical symptoms. Claro, los cuidados paliativos no son solo, o no es solo cuidar de los síntomas físicos. Sometimes it is reduced to that, Y en ocasiones se reduce a eso. but it is much more. Es mucho más. And this is so generally also in So let's go to see more precisely what this are. Bien, vamos a ver con más precisión en qué consiste. So these are 4 aspects, and they are all equal. They are all important. Ujú. Estos 4 aspectos son iguales en cuanto a importancia. So we have our physical aspect. Ujú. El aspecto físico, That is the control of the symptoms. el control de los síntomas. So because if we have pain, it is very difficult to take care of other things. So it is very important to have a good, as much as possible, a good symptoms control. Bien, es fundamental tener un buen control de los síntomas. Si sentimos mucho dolor, es muy difícil que podamos cuidar de otros aspectos. Por lo tanto, esto es un elemento relevante. So, and our body, our physical aspect is a fundamental part of ourselves. Nuestro cuerpo, nuestro aspecto físico es un elemento fundamental de nuestro yo. It is also the aspect the need to feel physically clean and taken care. Además, la necesidad de sentirse físicamente limpio o limpia, cuidado, To be taking care of the young. But also sometimes for some people this is not so an important aspect. pero en ocasiones para algunas personas este no es un aspecto tan importante. Some people they are very chaotic, they are very, and then they also need to be respected the way they are. En ocasiones algunas personas son como muy caóticas en este aspecto. Bien, eso también merece ser respetado. So it indicates the need to taking care of the physical aspect. Pero bueno, esto indica la necesidad de cuidar del aspecto físico. To be nourished, to drink. So. Recibir la nutrición adecuada, beber. But not only, we are also there is emotional aspect. Bien, también está el aspecto emocional. In palliative care, in the hospice, there is a special emphasis of this is the difference between a palliative care and the hospice. That the hospice tries to make this the center. Ujú. Bien, hay una diferencia entre lo que llamamos cuidados paliativos y el hospice. En el hospice se trata de tener este modelo en el centro, ¿no? del trabajo que se hace. Yes, because in the palliative care, so this is in I don't know, it is in Munich, the palliative care unit, it has a special role to control the symptoms. Porque en general una unidad de cuidados paliativos tiene el énfasis en el control de los síntomas, el aspecto físico. That is need quite attention. Eso que necesita mucha atención. Generally, it is said, like in oncological case, you need 2 weeks to have control of the symptoms. Por ejemplo, en los cuidados oncológicos se considera que se necesitan en torno a las 2 semanas para llevar a cabo este control de los síntomas. So, with 2 weeks, the person can have his physical symptoms in control. En 2 semanas, más o menos, esta persona puede
puede tener bajo control sus síntomas físicos. So the pain, it is good taken care. So and then the person still can come quite some life quality. Sí, básicamente el dolor, ¿no?, puede ser controlado de forma que la calidad de vida de esta persona puede mejorar mucho. Not only pain, there are also other symptoms like nausea. No solo control de síntomas como el dolor, sino náuseas And some others. y algunos otros más. Or respiration, breathing. La respiración también se le puede facilitar. And this generally it takes this is done in the palliative care. Este tipo de cuidados Palliative units. se dan en las unidades de cuidados paliativos. And of course, also these other aspects are still operating: social, emotional, and even the spiritual. Pero los otros aspectos siguen operando, el emocional, social y espiritual. So the emotional, in doing this, the person is confronted with one's fears, one emotional aspects. En este proceso la persona se confronta, ¿no?, con sus miedos y con sus aspectos emocionales. So it's the grieving aspect. El aspecto del dolor emocional, la pena. There are feelings like anger can come up. So emotional aspect that person are confronted with. Aspectos emocionales a los que esta persona en proceso de muerte tiene que enfrentarse, como la ira que puede surgir, ¿no? So it is understandable, it is normal, Es normal, es comprensible and needs to be taken care. y también es algo de lo que debemos cuidar. There is need of we are also social. Our social aspect is very important. Bien, también tenemos el aspecto social, que es muy importante. So we have said we are also relationship, Como hemos dicho antes, ¿no?, que somos también relaciones. and our family connections, our friends connection, all the people that are connected with us play an important role in our life. Nuestras conexiones familiares, con nuestras amistades, con las personas en general con las que nos relacionamos, juegan un papel muy importante en nuestra vida. And then this relationship need to be taken care. Y estas relaciones es algo que necesitan cuidado. And sometimes we need someone helping us to take care of this. Y a veces necesitamos que alguien nos ayude a cuidar de estas relaciones. And then there is also a spiritual aspect. Luego está el aspecto también espiritual. So it is what is giving, for example, giving a sense of all what is happening. Como el darle un sentido a todo lo que está pasando. So, this is an important question that maybe these are basically the needs of a dying person. Estas son básicamente las necesidades de una persona que está muriendo. But it is interesting to see that basically these are also our needs now. Pero es interesante ver que en realidad estas son básicamente nuestras necesidades ahora. So again, there is not a very clear distinction of what are the needs when you are dying from what are the needs now. Si es que no hay una gran distinción entre las necesidades de una persona que está muriendo y las necesidades nuestras ahora mismo de cualquier otra. Right now we have our physical needs. Right now we have Sí, ahora mismo tenemos nuestras necesidades físicas, we have our emotional experiences. Sometimes are very intense. nuestras experiencias emocionales, que en ocasiones pueden ser muy intensas, We have our social life that also can be very intense or very problematic. nuestra vida social, que puede ser en ocasiones muy intensa o problemática, And we have also our spiritual needs y también tenemos nuestras necesidades espirituales, that they are considered to be present in all human beings, even if they think themselves not to be spiritual or religious. Estas necesidades espirituales se considera que están presentes en cualquier ser humano, aun cuando esa persona no se considere una persona espiritual, ¿no? So even if one might consider oneself a completely materialistic person, Aun cuando una persona se considere a sí misma
completamente materialista, still there is this aspect present. todavía este aspecto está presente. It is an aspect that gives, for example, again, a meaning of what we are experiencing. Y es el aspecto que confiere sentido a lo que estamos experimentando. And to put it in connection with what is bigger than ourselves. Y que lo pone en conexión con lo que es mayor que nosotras. So, in a more bigger sense. Le da un sentido más grande, más amplio. It is also the one that is the aspect that gives question, where do I come from and where I'm going to. Es el aspecto que se cuestiona de dónde vengo, hacia dónde voy, So, what happened after death? qué pasa después de la muerte, What happened before I was born? qué pasó o qué pasaba antes de que yo naciese. So there are big questions that might come, if not before, might come a moment near to death. Estas son grandes preguntas que pueden surgir, si no antes, en el momento de la muerte. And then also again, sometimes people are confronted with this aspect of one's being very late in life. Y en ocasiones las personas se confrontan con este aspecto de su propio ser muy tarde en su vida. And then, so because in life one is can become very distracted from one's physical needs. Porque, por ejemplo, en nuestra vida podemos distraernos mucho, separarnos mucho de nuestras necesidades físicas. Our emotional life can become very present, is very present. Nuestra vida emocional está muy presente. Our social life is very active. Nuestra vida social es muy activa. Nowadays, in our times, in our culture, this aspect can become a little bit more neglected. Which aspect? The spiritual. The last one. Okay. Actualmente en nuestra sociedad este último aspecto espiritual puede quedar apartado, ¿no? Puede quedar bastante de lado. It's also very difficult. It's not easy to describe the spiritual experience. It's a topic that is difficult again, like death. It's not easy to speak about. Porque no es un tema fácil del que hablar, no es fácil describir una experiencia espiritual, igual que en el caso de la muerte. No es un tema que nos resulte fácil a la hora de hablarlo. Do you speak frequently about your spirituality with someone? ¿Habláis con frecuencia sobre vuestra espiritualidad con alguien? Of course, it's not. From people that come to such a course. Claro. Bien, no es algo tan imposible, ¿no? Especialmente entre personas que han venido precisamente a este curso. It means that you already have your antennas are very. Claro. Eso, que tus antenas están ya. ¿Qué? So you're already sensitive. Que ya tenéis una cierta sensibilidad hacia el tema. But I know many people that don't want. They have difficulty to hear just the word spirituality. Pero hay muchas personas que tienen dificultades solo por el hecho de oír la palabra espiritualidad. So they react allergically to the word. Y reaccionan como con alergia a la palabra. Yes, and these are it is not that the spiritual, especially more bigger than the others element. You say, yeah. No es que uno sea especialmente mayor en cuanto a aspecto que el resto. They are all if our physical needs are not taken care and are overwhelming, they can distract us from all of them. Claro, si por ejemplo no tomamos cuidado de nuestro aspecto físico, esto puede sobrepasarnos y nos impide pues prestar atención al resto de factores. So they need all of them needing to be taken care in the right way. Así es que todos ellos necesitan ser cuidados de la manera adecuada. They all meet in the center.
So there is a connection point of all. Todos se encuentran en el centro, hay un punto de encuentro entre todos. So they are all also interconnected. Todos están interconectados. No? So our social, with our emotional life, we experience that because we are physically present. Nuestra vida social tiene relación con nuestra vida emocional, que podemos experimentar porque estamos físicamente presentes. And it is our spiritual understanding, our spiritual dimension is also touched. Y esto toca también nuestra comprensión o nuestra dimensión espiritual. When sometimes all of them are not, sometimes all of them are unbalanced, all of them. A veces todos ellos están fuera de equilibrio. This is when it is described like total pain. Eso es cuando esa situación se describe como dolor total. Sometimes there are people that are in total pain. A veces hay personas que están sufriendo un dolor completo, So it is not only the pain or physical pain. que no hace referencia solo al dolor físico, It is not only an emotional pain. no es un dolor emocional solo, It's not only a social pain. no es solo dolor social, And it is not only a spiritual pain. y no es solo una especie de dolor a nivel espiritual. There are someone here working with dying people, with sick people. ¿Hay alguien que trabaje aquí con personas enfermas o personas que están muriendo? ¿Sí? ¿Hay alguna persona aquí? So you have this experience of people in total pain. ¿Has tenido esas experiencias? ¿Has conocido a alguien que estuviera en esta situación de un dolor completo, ¿no? En todos los aspectos un poco? So it's not enough to give a painkiller to resolve the situation. En estos casos, un calmante no es suficiente para resolverla. Antidolorific. Sí, yeah, this is exactly the meaning in Spanish. Or to give something to reduce anxiety. O darle algo para reducir la ansiedad. So it doesn't resolve. Eso no lo resuelve. So then there is a need of very good from the team working in the hospice. Then for us, sometimes we have to take care of the situation from many different points. Claro, en este caso se requiere de un trabajo muy bueno del grupo profesional en el hospice que tienen que abordar esta situación desde aspectos muy distintos. Because it's a puzzle to put together. Porque es como un puzzle, ¿no? Que hay que armar y poner y formar. Yes. So again, this also on this flower we can also identify ourselves. Y también nos podemos identificar con esta flor. This is it's a base also to say I am this. También podemos decir, bueno, yo soy esto. We are our body, our emotions, our social life, our spiritual life. Somos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras experiencias sociales, nuestra vida espiritual. So, questions? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Qué puede pasar cuando en tu vida, no cercana a la muerte, sino en la vida normal, una de las patas falla? What happens when in your life, regular life, when you're still healthy, one of these legs doesn't work? You can try to let it work. Bueno, puedes intentar que funcione. A ver, puedes intentar repararla. Supuestamente hay un buen trabajo, pero yo estoy de acuerdo con él, es que falta esa pata muchas veces. Entonces, pero la gente vive igual. Yeah, to especially about spirituality. Exactly. He said that maybe here
that is, Yeah. it is kind of more evolved, no? Because, but in general, in society, sensible, yeah. more sensible. But in general, in society, what happens when most of the people just neglect this area? No? A good question. Sí, es una buena pregunta. So basically, we can, I think, the way we learn to accept ourselves, we have to learn to accept situation how it is, the other, in others. Bueno, igual que tenemos que aprender a aceptarnos nosotros y nosotras, también tenemos que aprender a aceptar a los demás con la situación que tengan, ¿no? So, to be, if people are not sensible in that, not sensitive, first we have to also to accept that. One point is, okay, it is so. Primero, por nuestra parte, si hay personas que no demuestran sensibilidad en este aspecto, lo primero que deberíamos hacer es aceptarlas, aceptar eso, ¿no? So, but still we can, it is also a fact that we as human beings, we can interact and to have an influence on each other. Pero, a la vez, como seres humanos, interactuamos y nos influimos mutuamente, ¿no? And so if a person has a clear awareness of this dimension, of this experience, let's call it this spiritual component. Si una persona tiene una conciencia muy clara de su componente espiritual, Being in contact with persons that does not, estar en contacto con personas que no tienen esa conciencia, might have an influence for that person to have some glimpse that there is something that is not quite aware. puede, el que estén en contacto con personas que no son conscientes de esto, puede generar en ellas el que tengan algún tipo de atisbo de que hay algo más, hay algo que no cuadra, ¿no? Algo que falta. Because they have it. Porque ellas lo tienen, ellas tienen esta It's dimensión. just that they are not aware of it. El tema es que no se dan cuenta de eso. So the part of them that is there, like a seed. Como si fuera una semilla, ¿no? Que sí poseen. So that person, it is there. It might react. It might somehow be awakened from someone that has it mindfully. Esta semilla, ¿no? De alguna forma puede despertarse a partir del contacto con alguien que sí es plenamente consciente de esta dimensión. No? Make sense to you? ¿Te parece que tiene sentido esto que estoy diciendo? This moment. This is actually it is a base. This what I expressed. It is neurologically confirmed. Esto que acabo de comentar está neurológicamente confirmado, testado. You have heard about the mirror neurons. Mirror neurons. No sé si habéis oído hablar de las neuronas espejo. So few words, but it is very interesting. I think maybe 5, 6, 7 years ago they made this important discovery. Hace 5, 6, 7 años hubo este importante descubrimiento That it works as a base for empathy. Este descubrimiento que esto trabaja como la base de nuestra capacidad de empatía. So when we observe someone, for example, we observe someone in pain. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que está sufriendo, so in our brain there are these mirror neurons are activated. en nuestro cerebro
se activan una serie de neuronas que se han calificado como neuronas espejo. So that let arise in ourselves the experience of what we are observing. De forma que genera en nosotros, a través del cerebro, una experiencia similar a la que estamos observando. So we experience the pain that we are observing to a certain degree. Hasta cierto punto estamos experimentando el sufrimiento que observamos en la persona. So in this sense, the word compassion is very appropriate. En este sentido, la palabra compasión es muy apropiada, So we suffer with. porque compasión es sufrir con, es padecer con. So when we make this empathic, we feel what the other person is feeling. Producimos esta empatía, estamos sintiendo lo que esa persona siente. So in this also in the positive way, we see someone that is happy and we rejoice. Y lo mismo en el sentido positivo. Vemos a alguien que es feliz y nos regocijamos de esa felicidad. So we see some positiveness, some joy, and the part of us manifest in what we are seeing. Vemos algo positivo, algo feliz en alguien y hay una parte de nosotras que se manifiesta de la misma manera. If you are very long time together, a depressed person, Si pasas durante mucho tiempo, estás con una persona con depresión, we start to feel very dense and very tired. empezamos a sentirnos, a sentir mucho cansancio, mucha densidad, Because we feel what the other person is feeling. porque estamos sintiendo lo que esa persona está sintiendo. So if we manifest awareness of a kind of spiritual awareness, De forma que si manifestamos una cierta consciencia de nuestro aspecto espiritual, a person perceiving us la persona que nos está percibiendo might activate their sleeping experience of it. puede que eso le ayude a activar su experiencia dormida o en potencia de ese aspecto espiritual. So that is it is not only an idea, it's interesting that it's a really neurological explanation. Claro, esto no es solo una idea, ¿no? Es interesante el que exista una explicación neurológica que explica este proceso. Because we have to finish puntually, Sí, porque somos gente muy puntual. please you keep the question when we start again. Vale, tenemos que terminar ahora mismo a la 1:45. Por favor, las preguntas que queden pendientes, en un ratito las retomamos. Okay.